Hola, hola. La reflexión del día de hoy tiene como título Vino nuevo en odres nuevos. Y está en función, está alrededor de una conversación que tiene Jesús con unos líderes religiosos de la clase fariseos, que era una clase muy particular dentro del pueblo judío. El objetivo es entender el andamiaje de la gracia. Todo ese entretejido que hay en la gracia. ¿Qué es la gracia? La gracia de Dios es el amor del Padre reflejado en el Hijo Jesús, que cuando creemos en esa obra recibimos por fe, simplemente por fe, por creerlo, la redención o el perdón de nuestras desobediencias. 4 preguntas tenemos para hoy. Prepárense porque eso va a estar buenísimo. Primera pregunta: ¿a quién se estaba dirigiendo Jesús en esta conversación? Vamos a verlo más adelante. Pregunta número 2: ¿por qué no armoniza lo viejo con lo nuevo? Eso es importante porque estamos mirando antiguo pacto en la ley de Moisés y nuevo pacto en la sangre de Jesús. Pregunta número 3: ¿en quién se conserva plenamente la gracia del nuevo pacto en Jesús? Y pregunta número 4: ¿cuál es el contexto de levadura y masa en un texto bíblico que vamos a ver al final? Un contenido bíblico. Así que comencemos. Vino nuevo en odres nuevos. Esa fue la respuesta de Jesús a esta conversación con unos líderes religiosos de los judíos. Lucas capítulo 5, versículo 30 y 36. Aquí lo que vemos es unos judíos, unos integrantes, personas que sean parte, unos líderes, exactamente, unos líderes religiosos, maestros de la ley de Moisés, exactamente, de la clase fariseo, se acercaron a Jesús y empezaron a reclamarle. Realmente, más que un acercamiento noble, fue un acercamiento bastante duro y con una actitud de crítica, y sobre todo que estaban criticando porque ellos veían que los discípulos de Jesús no ayunaban, no hacían eso, no estaban como tan atados a la ley, los veían como un poco sueltos de la ley de Moisés, y empezaron a criticar a Jesús. ¿Cómo así? ¿Qué está pasando con tus discípulos? Tú que eres judíos y que cumples la ley, que enseñas la ley, ¿qué está pasando aquí? Y entonces Jesús comienza a conversar con ellos. Es decir, que toda la conversación que vamos a ver ahora, que vamos a leer ahora en unos versículos específicos de Lucas, vamos a ver lo que está en función de esa conversación entre Jesús y aquellos líderes religiosos. Toda esa conversación que voy a compartirles ahora es entre líderes religiosos judíos y Jesús. Es decir, entre representantes del antiguo pacto y el representante, y más que todo, el mediador y fiador del nuevo pacto, Jesús de Nazaret. Bueno, pregunta número 2. ¿Por qué no armoniza lo viejo con lo nuevo? Vamos a leer el versículo y le voy a explicar por qué y a qué se refiere esa pregunta. Lucas capítulo 5, versículo 36. Para que entendamos un poco esto. Lucas 5, 36. Porque estaban un poco preocupados, ¿no? Y entonces, pero ¿por qué tus discípulos no están tan atados? No los veo como tan serios con la ley. Y Jesús comienza a darles una ilustración, una parábola, que era la manera como Jesús siempre compartía, bueno, con algunas personas, no con todos. Y Jesús les dice: nadie quita un pedazo de tela de una prenda nueva y la usa para remendar una prenda vieja. Y ellos pues la prenda nueva se arruinaría y el remiendo nuevo no haría juego con la prenda vieja. Y ellos, sin entender tan fácil, le estamos preguntando a Jesús que por qué sus discípulos no ayunan, no están pendientes y se la pasan comiendo, por qué no están atados a la ley de Moisés, y Él nos responde es esto. Y entonces empiezan entre ellos como un poco a molestarse ahí con Jesús. Y Jesús lo que le está diciendo, lo que le está dando es una parábola, una ilustración para responderles a la pregunta. Porque finalmente es que ellos, representantes de la ley de Moisés, y sobre todo intérpretes y maestros de esa ley religiosa, y Jesús, ahora el mediador del nuevo pacto en su sangre, que es la gracia. Ahora es: Dios nos amó simplemente porque Él es amor, no porque lo merezcamos. Por eso es por gracia, inmerecidamente. Dios nos amó, nos da a su Hijo, creemos en el acto de Jesús y nos perdonan las desobediencias.
Entonces, eso no es tan fácil. Conectar eso con la ley de Moisés, que exige el cumplimiento de una ley, no es tan fácil. Y Jesús lo que hace es darles esta parábola. Nadie quita un pedazo de tela de una prenda nueva y la usa para remendar una prenda vieja. No olviden que aquí el contexto es, vayan pensando, el contexto es antiguo pacto, estos líderes religiosos, y nuevo pacto, Jesús. Pues la prenda nueva se arruinaría, ojo, la prenda nueva se arruinaría y el remiendo nuevo no haría juego con la prenda vieja. ¿Qué decía? Al final tratamos de discernir un poco mejor esto. Pregunta número 3. Bueno, también versículo 37, leamos el versículo 37 de Lucas 5. Dice Jesús, nadie pone vino nuevo en cueros viejos, pues el vino se reventaría los cueros, el vino nuevo, el vino se derramaría y los cueros quedarían arruinados. Es lo que dice Jesús. Pregunta número 3. ¿En quién se conserva plenamente la gracia del nuevo pacto? Ustedes no olviden, ¿por qué no armoniza lo viejo con lo nuevo? Como dijo Jesús, porque se ve mal, no hace juego tomar una prenda nueva y remendar en una prenda vieja, en un vestido viejo. Eso se ve feo, porque está todo viejo y un poquito nuevo, eso no hace juego, dijo Jesús. Igual el vino nuevo, dijo Jesús, el vino nuevo, pues en cueros viejos, eso no. Usted un vino bien novedoso, bien, recién hecho, para ponerle unos odres bien viejos, pues el odre, pues como está bien viejo, pues, el vino se derrama, se pierde. Vamos entrando. Pregunta número 3. ¿En quién se conserva plenamente la gracia del nuevo pacto en Jesús? Lucas capítulo 5, versículo 38. Lea bien conmigo, por favor. El vino nuevo, dice Jesús, en la conversación que está teniendo con los líderes religiosos judíos, representantes de la ley de Moisés, y él, Jesús, ahora el mediador y el fiador de un nuevo pacto en su sangre. Es decir, un nuevo pacto entre el Padre y nosotros, y su creación. Y ese nuevo pacto está en la sangre de Jesús. Y es que Jesús viene a darnos la buena noticia que el Padre nos ama, que solamente creamos en Él y nuestras desobediencias son perdonadas. Es sencillo, pero eso nuevo de Jesús, esa buena noticia que es el Evangelio de Jesús. El Evangelio de Jesús es simplemente las buenas noticias de Jesús. Y la buena noticia es que el Padre nos ama, sin que nosotros lo merezcamos. Él nos ama. Y ese amor se refleja en Él, en Jesús. Pero armonizar eso con el antiguo pacto no es fácil. Y por eso Jesús les dice, nadie pone una tela nueva para remendar un vestido viejo. Tremendo. Sigamos. El vino nuevo debe guardarse en cueros nuevos. Es decir, el vino nuevo debe estar en odres nuevos. El vino nuevo, es decir, el nuevo pacto en Jesús no puede ponerse en recipientes viejos, en recipientes que estén tejidos, entretejidos, que estén constituidos por el antiguo pacto en la ley de Moisés. Porque nadie pone vino nuevo en cueros viejos, porque el vino nuevo reventaría los cueros y se derramaría el vino. Vayan pensando en la sangre de Jesús en la cruz. Vayan pensando cuando Jesús alzó la copa y dijo, esta es mi sangre del nuevo pacto. Vayan pensando en eso. Ni nadie prueba el vino añejo, o nadie que prueba el vino añejo parece querer el vino nuevo. Tremendo. Bueno, vamos a la última pregunta, a ver si vamos resolviendo esto y vamos concluyendo esto. Porque eso se llama vino nuevo en odres nuevos. Dice Jesús, vino nuevo en odres nuevos. Vamos a Gálatas capítulo 5, versículo 9. El libro de Gálatas es un libro que está escribiendo Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, porque todas las iglesias, o todos esos nuevos creyentes que se habían acercado a Jesús, al nuevo pacto en Jesús, de esas iglesias en Galacia, que es lo que hoy es Turquía, pues estaban teniendo ese
ese encuentro y ese debate entre ellos mismos y esa discusión entre ellos mismos de, bueno, tenemos la ley de Moisés y sí, hemos creído en Jesús, pero no es tan fácil dejar lo antiguo y recibir lo nuevo. Y estaban en eso, y muchos de ellos eran judíos que habían creído en Jesús, en esas iglesias en Galacia. Y Pablo escribe esta carta para ellos, para esas iglesias, exclusivamente para esas iglesias en las que muchos todavía tenían ese problema de, pero yo vengo desde la ley de Moisés, y sí, yo acepto a Jesús, pero esa discusión interna y ese debate interno no era tan fácil de resolver. Entonces, Pablo les escribe, el escritor, esta carta a la gente en Gálata, en Galacia, a todos esos creyentes en Galacia. Y en el capítulo 5, versículo 9, les dice lo siguiente. Porque él ve que fácilmente volvieron a la ley y empezaron a tomar cosas de la ley. Y les dice, esa falsa enseñanza, Gálatas 5:9, les dice el escritor, esa falsa enseñanza es como un poquito de levadura que impregna toda la masa. Un poquito de levadura leuda toda la masa. Pero el contexto, porque es la pregunta número 4, ¿cuál es el contexto de levadura y masa en ese texto bíblico? ¿Cuál es? El contexto es el siguiente. Es una carta dirigida a iglesias que están en esa duda entre Antiguo Pacto y Nuevo Pacto, porque muchos son descendientes de judíos y venían con la ley de Moisés, pero ahora han aceptado a Jesús y no saben cómo resolver ese problema. Y principalmente, ¿por qué? Porque no tienen sino una tradición oral que les dice que Jesús es el Hijo de Dios, pero no tienen un documento, un texto, unos libros, como sí tenían en la ley de Moisés, escritos y fácilmente para leerlos y volver a leerlos. Entonces muchos lo que hacían es que creían en Jesús, pero seguían la ley de Moisés. Y lo que dice el escritor es, un poco de levadura leuda toda la masa. Es decir, un poquito de la ley de Moisés, introducir un poquito de la ley de Moisés en el nuevo pacto en Jesús, tergiversa, desvirtúa la obra de Jesús. Y eso ya es muy profundo. Cuando usted quiere vivir el nuevo pacto en Jesús, pero tomando la ley de Moisés, lo que está haciendo es desvirtuando la obra de Jesús. Por eso dice, un poco de levadura, un poco de ley, leuda, impregna toda la masa. ¿Cuál es la masa? La masa es lo que Jesús ha hecho en la cruz, es decir, su cuerpo y su sangre. Por eso dijo Jesús, esto es mi cuerpo en la última cena. Esto es mi cuerpo que por vosotros que por ustedes es partido. Y esta es mi sangre en el nuevo pacto. Beban y coman, dice Jesús. ¿Qué es lo que hacemos en nuestros templos? Así que es muy importante que usted se haga esa pregunta. Un poquito de ley, cualquier mandamiento, el más mínimo que usted quiera traer de la ley de Moisés y ponerlo en el nuevo pacto en Jesús, lo que hace es que desvirtúa la obra de Jesús. Y eso impregna toda la masa que hizo Jesús con su cuerpo y con su sangre y distorsiona lo que Jesús ha hecho por nosotros. Un poco de levadura leuda toda la masa. Un poco, como dijo, esa falsa enseñanza es como un poquito de levadura que impregna toda la masa. Es decir, ¿cuál es la falsa enseñanza? Traer algo de la ley al nuevo pacto en Jesús. Eso es falso. Pero el problema no es que sea falso, el problema es que es peligroso porque desvirtúa la obra de Jesús, desvirtúa lo que hizo Jesús en la cruz. Porque Jesús vino a dar una nueva relación entre el Padre y su creación. Y esa nueva relación, ese nuevo pacto se hace a través de la sangre de Él. Entonces, si yo creo en ese nuevo pacto en Jesús y acepto a Jesús como el Hijo de Dios, pero sigo trayendo los mandamientos de la ley de Moisés, cualquier mandamiento, el más mínimo, traiga un mandamiento, haga ese ejercicio. ¿Qué hay en su vida y en mi vida aún que pertenece a la ley de Moisés, al antiguo pacto? ¿Qué dijo Jesús? Jesús dijo, nadie pone vino nuevo en cueros viejos. Es necesario que usted se desprenda de cualquier ley de Moisés para que el vino de Jesús no se desperdicie en su vida. Por eso dijo Jesús,
pues el vino nuevo reventaría los cueros y el vino se derramaría. Es decir, la sangre de Cristo se haría inútil si nosotros traemos cualquier mandamiento de la ley de Moisés a nuestras vidas. En conclusión, vino nuevo en odres nuevos. Despojémonos de cualquier elemento del antiguo pacto de la ley de Moisés, de cualquier mandamiento, cualquiera, y más bien recibamos en plenitud el vino nuevo que es Jesús. En conclusión, es necesario desmontar en nuestras vidas cualquier vestigio del antiguo pacto para que pueda fluir la esencia plena del nuevo pacto en Jesús. No siendo más, por hoy, chao. Y nos vemos en el cielo.